Bienvenidos al primer servicio de adoración que le ofrece la Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida en este mes de mayo. Vamos a comenzar entonando un canto muy popular titulado Cristo ama a los niños. Este lo cantaremos con ustedes y su letra aparecerá en pantalla. Adelante. Ahora alabaremos a Dios por medio de la lectura de su palabra. En la carta que escribió el apóstol Pablo hacia el pueblo de Filipos, por eso se llama Filipenses. Leamos el capítulo 4, los versículos 11, 12 y 13. Y en base a esta lectura de la palabra de Dios, tendremos un mensaje de parte de Dios que nos será dada por labios de nuestro hermano pastor, y después de esto habremos concluido nuestro servicio. Adelante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bienvenidos todos, nos da gusto verlos y pues vamos a, como siempre, a comenzar nuestra predicación con una oración. Bendito Padre Celestial, te queremos suplicar que tú nos des tu palabra, que perdones nuestros pecados y que esta predicación que voy a convertir con mis hermanos, con mis amigos que me ven en este momento, sea para bendición de sus vidas. Nos hables y nos des un mensaje nuevo y vivo para nuestro corazón. Quita toda distracción de nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y hoy tendremos una predicación acerca de lo que leímos en Filipenses 4, del 11 al 13, aquí en la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe Filipenses, quiero que tengamos esto en mente como un trasfondo de lo que estaba pasando. Él estaba en la cárcel. Se estima que tenía 3 años ya preso. Y sin embargo, es uno de los libros que más habla acerca del gozo. Porque el gozo no debe de venir de nuestras circunstancias, sino del Señor. El gozo del Señor. Él es quien lo da. Él es quien nos da el contentamiento también. Y esto depende mucho de nuestra relación que tengamos con el Señor. Hay personas, por ejemplo, que no tienen quizá lo que quieren, pero no quiere decir que tengan contentamiento. Simplemente, pues ni modo, se conforman ahorita. Pero ellos dicen, yo quiero más. Y buscan y hacen lo posible y toman los pasos necesarios por lograrlo. A veces lo que hacen para lograrlo no es muy agradable a Dios, pero en ese ínter de que logran o no logran tener lo que quieren y de que no son felices porque no lo han logrado, pues viene la envidia cuando ven que a otra persona sí le está resultando, ¿verdad? Viene la envidia y dice, ¿cómo yo no lo tengo y cómo aquella persona sí lo tiene? Y esa envidia de que ya un amigo o un familiar tiene mejor trabajo, o tiene un mejor automóvil, o una casa más bonita, o más grande, o ya se fue de vacaciones. Y aquí les quiero hacer una aclaración de lo que estamos viviendo hoy en día, que las redes sociales han jugado un papel como detonador de esa falta de contentamiento. No quiere decir que tengan toda la culpa, son un factor. Nosotros
somos los que permitimos que tanto las redes como otros factores o otras personas o otras cosas nos ayuden a no tener contentamiento, lo cual no es la voluntad de Dios. Entonces, a veces ese factor tecnológico nos da esa semilla de envidia, porque entras y ves las fotos de otras personas y piensas, mira, mientras todos andan en la playa, yo aquí estoy trabajando. Mientras esta persona se fue a un restaurante muy caro, pues yo no tengo más que para comer en mi casa algo sencillo. Ten cuidado, porque las redes han estado dando ocasión de que muchas personas tengan depresión y no tengan contentamiento. El día de ayer fue Día del Niño, ¿verdad? Celebramos a los niños, y es que no hay nada más hermoso que los niños, porque con los niños hay algo que se va perdiendo al paso de la vida, que es la alegría. Los niños traen mucha alegría. A veces cuando, por ejemplo, los abuelos es la primera vez que tienen un nieto, y nace ese nieto y ahí está este pequeño bebé, incluso llorando, caminando o dando sus primeros pasitos, etcétera, pues eso trae mucha alegría a la familia. No por nada Jesús nos dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 5:19. A un niño en realidad no le importa si su casa es chica, es grande, o si tiene grandes juguetes, cuando es muy pequeño. Cuando tiene una estructura bien formada, es decir, una familia bien integrada, su papá, su mamá están bien con Dios, están bien entre ellos, el niño es feliz, aunque no tenga muchas cosas o casi no tenga nada en cuanto a lo material, el niño es feliz. Pero hay algo inevitable, y eso es que el niño va a ir creciendo. Y en ese crecimiento nosotros somos más conscientes de lo que somos. Y ese niño empieza a ver que también hay otras personas. Empieza a comparar y comienza una tragedia humana, que es la de dejar de vernos solamente a nosotros mismos y comenzar a ver a los demás. El niño por naturaleza solamente se ve a él mismo, claro, a sus padres también, pero toda su vida gira alrededor de sí mismo. Por eso muchas veces, incluso en la psicología, se dice que el niño es egocéntrico. Yo necesito, yo quiero, yo tengo hambre, yo tengo sueño, yo estoy enojado, yo estoy feliz, yo, ¿verdad? Y a veces los padres y los maestros también le decimos al niño: no, nada más eres tú, fíjate en otras personas, en otros niños, también existimos o existen más personas a tu alrededor. Esto por un lado es bueno, pero también con esa pérdida de egocentrismo, pues viene a darse al otro lado, digamos que se va al otro extremo. Y nada más después se fija en qué son y qué tienen las demás personas. Y el niño empieza a ver lo que le falta para ser como los demás. Y entonces añoramos ser alegres o tener lo que teníamos cuando éramos niños, que es la felicidad. Y queremos a la vez tener lo que otros tienen. Empieza eso de quiero buscar la alegría y quiero buscar la felicidad cuando ya somos jóvenes o adultos. Y existen muchas cosas en el mundo que ofrecen esa supuesta felicidad, al menos artificial o falsa quizás, pero parece ser una felicidad. El cine, la televisión, el internet, las aplicaciones del celular, los videojuegos, la música, las compras, etcétera. Hay muchas cosas que aparentemente nos pueden dar felicidad. Entonces, en las iglesias cristianas,
y sobre todo los líderes de las iglesias comenzamos a pensar, ¿y cómo podremos evangelizar? ¿Cómo vamos a competir contra tantas fuentes de felicidad, de placer que hoy se nos ofrecen a nuestro alrededor? Y que los niños y adolescentes vengan con agrado a la iglesia y que encuentren en la palabra de Dios y en la relación directa con Dios todo lo que necesitan. Y quizá hay una solución a esto, y esto es aprender a tener gozo, aprender a que esa fortaleza solamente Dios te la da. Aprender a tener esa fortaleza que solamente Dios te la da. Aquí en la Biblia encontramos una historia, ¿verdad?, de un niño que se llamaba Samuel. Él, siendo niño, estuvo en el templo, estuvo con el sacerdote desde muy pequeño, aprendiendo todos los servicios que se hacían ahí en el Antiguo Testamento. Él estaba lejos de sus padres y fue grato a los ojos de Dios, tanto su corazón como lo que él hacía. Y es que para que le agrades a Dios debes tener gozo, porque el gozo es una manera de agradar a Dios. Y Samuel agradó a Dios, a pesar de no estar con su familia y que solamente una vez al año le llevaban una ropa nueva. Y el niño, pues ahí, como dijimos, vivía en el templo con el sacerdote Eli. Pero él tenía gozo de vivir ahí. Él le daba gracias a Dios por estar ahí y hacía su mejor esfuerzo por cumplir lo que eran sus obligaciones. En nuestras iglesias adolecemos mucho de niños. No hay esos Samueles que quieran estar en el templo. Y cuando llega a venir un niño, lo separamos, le ponemos cuentitos o algo ahí para que se distraiga, incluso a veces una película que no tiene nada que ver ni con la Biblia a veces, pero pues no lo integramos a la iglesia. Y como en casa también los papás, las mamás, no los ponemos a leer la Biblia o no les revisamos que realmente la lean, que la entiendan o que tengan una comunión con Dios. Y sobre todo, no les hacemos entender que deben tener gozo a pesar de las circunstancias, con lo poco o mucho que tengamos. Entonces los niños se van alejando de Dios y de la iglesia. Y no aprenden que no debemos vivir dando quejas o añorando tener más y más cosas o ser como otra persona o tener lo que otra persona tiene. En Proverbios 23, del 29 al 35, en este pasaje Dios nos habla de las personas que toman bebidas alcohólicas. Y en ese pasaje se nos dice que la persona que está tomando o que ya tiene unas copas encima, pues es puro estar quejándose. Y como está amargado, está triste, se siente mal, cuando toma, pues busca pleitos. Y pues a veces sale golpeado, dice ahí la Biblia, ¿verdad? Finalmente es un momento en que se olvida de su realidad, una realidad que no le gusta. Y cuando vuelve en sí, ya está todo maltrecho, golpeado, le pasan todo tipo de cosas, pero en lo único que piensa es ¿cuándo volveré otra vez a experimentar ese estado en el que yo era feliz? Porque no tiene contentamiento. Entonces, así es como empiezan y como se desarrollan las adicciones. Y hay muchas adicciones, no solamente al alcohol o a otro tipo de sustancias o a otro tipo de drogas, sino que hay también videojuegos, hay redes sociales, hay deportes extremos, hay la comida incluso, o ciertos tipos de comidas son también adictivas. Y así es como también un niño pues va perdiendo su infancia. Cuando va deseando cosas y no tiene contentamiento.
Todo el tiempo estamos inconformes con lo que tenemos y uno pensaría, bueno, es que es ahora en esta época con las modernidades y todo, pero aquí vemos en la Biblia que no es solamente nuestra generación. Hay mucha gente que en el pasado, incluso en tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, pues tenía esta situación que estaba inconforme. Incluso había niños también en esa época, y en la época de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que decían, si yo tuviera esa ropa de mi compañerita, o si yo tuviera ese juguete o esa bicicleta que tiene mi amigo. En el caso de hoy, pues dicen, si yo tuviera el celular de mi amigo, ¿no? Y a veces cuando a los niños se les regala o se les compra algo, hasta bonito o muy costoso, no son felices, porque no es lo que ellos querían, y no lo valoran, y lo maltratan incluso, o hasta lo guardan por allá, o lo tiran, o lo regalan. Se ha sabido de casos. Tanto en niños como en adultos, tenemos entonces que buscar ese niño interior inocente que tenía contentamiento. Ese niño feliz que con pequeñas cosas tenía gozo en su corazón. Y ese niño que después quizás se convirtió en un adolescente, un joven, y que ya después ya no se asombró con las pequeñas bendiciones de la vida. A veces uno va caminando por la calle y le ha pasado, ve algo bonito que le alegra el día. Por ejemplo, ve un colibrí, que son un poco raros en algunos lugares, o escucha un pajarito que canta muy bonito por ahí en la naturaleza, o ve un hermoso árbol que le da sombra cuando va caminando. Todo eso son pequeñas cosas, pero que nos pueden alegrar si uno tiene esa disposición, si uno tiene esa actitud como la de un niño. Entonces, no todo es comprar cosas, no todo es tener, no todo es comprar productos costosos o caros o de alta tecnología, o estarse divirtiendo yendo a distintos lugares. ¿Por qué no puedes sorprenderte por algo sencillo, algún detalle que Dios te da? A veces no nos damos cuenta, pero Dios nos libra de grandes males. Y hay personas que sí se han dado cuenta. Por ejemplo, iban a tomar un camión y al final no lo pudieron hacer y ese camión se accidentó. Cosas así que Dios nos libra milagrosamente de ciertas situaciones. Entonces necesitamos nosotros tratar de volver a esa infancia en la que no éramos quejumbrosos, cuando encontrábamos alegría en las pequeñas cosas y no nos importaba mucho si nos daba el sol, si de repente nos mojábamos con la lluvia, con una manguera de un jardín, si andábamos todos sucios, al rato pues ya nos bañábamos y no pasaba nada. Y ese tipo de niño que Jesús decía, porque de los tales es el reino de los cielos. Quiero que piense en ese niño y trate de ser como él. Porque celebramos el Día del Niño, pero todos en realidad, hasta los adultos, seguimos siendo niños. Porque aunque tengamos 100 años, si tienes 100, pues también tienes 99, o sea, algún día tuviste y esos 99 se van acumulando. Y tuviste 50 y también ahora los tienes. Tuviste 10 o tuviste 5 años o 1 año de edad y ese niño sigue en ti. Y lo que eres ahora se debe a la acumulación de toda tu vida. Tu infancia no desapareció de repente, simplemente fuiste acumulando vivencias, ideas, conocimientos, etcétera, que te hicieron la persona que eres hoy. Los años y las etapas de tu vida se van quedando en tu corazón. Yo te invito a que otra vez busques ser ese niño que se alegraba, que agradecía a Dios, que se asombraba
de las cosas pequeñas que Dios nos permite tener a cada día. Y cada quien sabe con qué se alegraba cuando era niño, pero recuérdalo. Detalles, bendiciones pequeñas o grandes que Dios te daba, mediante otras personas, otros padres, o simplemente situaciones en tu vida. Pero lo importante es la actitud con la que recibimos las cosas. Pídele a Dios que hoy te ayude a ser ese niño, porque el gozo, recuérdalo, proviene de Dios. Pablo decía en su carta a los filipenses, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y luego dice que ha vivido humildemente y también en abundancia. Y en ambas dice que él tenía contentamiento. Seamos entonces como dice aquí Pablo en su carta. Conéctate con tu Creador para que puedas tener esa felicidad de hacerte como niño. Jesús dijo en Lucas 18:17, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así de fácil. Si nosotros no tenemos esa humildad de los niños, si nosotros no tenemos esa capacidad de contentamiento con lo que Dios nos da, entonces no podremos entrar al reino de los cielos. Mateo 18:3, en un pasaje muy similar, dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué tiene ese niño del que habla Jesús? Pues es una fe ciega, es una confianza sin dudas en Dios. Y si hoy dices, yo tengo gozo en mi vida, yo te invito a que si tú has dicho o si lo estás diciendo, Señor, no tengo gozo en mi vida, te necesito, entonces pídele al Señor que te ayude a tener nuevamente ese gozo. Si dices, necesito de ti, Señor, para que a pesar de mis circunstancias tenga gozo, porque ya hay una edad en la que todo nos da, ¿verdad? Entonces, quizá tengas diabetes y tal vez esa diabetes pues no se te va a quitar, pero lo que no debe de quitarse en tu corazón es el gozo. Quizá tengas hipertensión, pero aunque esa hipertensión no se quite, no debe de quitarse el gozo de tu corazón. David decía en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de mi salvación. Esta es otra estrategia, otra sugerencia que te doy. Cuando sientas que pierdes el gozo, puedes recordar que Jesús murió y resucitó por ti para salvarte. Recuerda que eres salvo por gracia de Jesucristo y entonces regresa a ese gozo. Gloria al Señor. Recuerda que sigues estando en el hueco de su mano. Recuerda ese gozo y recuerda que tú puedes volverte, dice aquí la palabra, ¿verdad? O cambien y se vuelvan como niños. Dice, entonces volvámonos como ese niño que en nuestra infancia tenía esa inocencia, tenía ese contentamiento con el Señor. Oremos. Padre bendito y Señor nuestro, oramos delante de ti. Pedimos, Señor, que si alguno de los oyentes de este culto tiene en su corazón alguna situación que no le permita ya tener gozo, o que no tiene contentamiento y constantemente tiene la necesidad de tener más y más cosas, o de ser igual a otra persona, o querer aparentar ser como otra persona, o que simplemente no tiene gozo porque las circunstancias de su vida han cambiado, ya sea por la edad, por la enfermedad o por cualquier otra cosa. Yo te ruego, Señor, que devuelvas el gozo de la salvación a todas estas personas, que les ayudes a volverse como niños para entrar en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, para que todos
Que queramos ser como ese niño que te agradecía y que te bendecía en su corazón. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén.